y lo que Dios nos perdonó fue algo tan grave que el Hijo de Dios tuvo que morir para que nosotros alcancemos ese perdón, la necesidad de el perdón. Y no olvide que si ha habido este pecado, Dios perdona y Dios concede la oportunidad de restauración para aquel que ha caído. Y lo mejor que puede pasar es eso. No viva con una conciencia culpable, con una conciencia manchada, de que en su vida hay algo que nadie lo sabe aparte de usted y Dios. Y la persona con quien cayó también, por supuesto. Porque algún momento eso va a salir a la luz. Y es preferible que usted lo confiese a que usted sea sorprendido en algo que hizo y nunca lo confesó. Es mejor liberarse de eso y sí, atenerse a las consecuencias, pero estar confiando en el poder de Dios para perdonar. Muy bien, ese es otro de los conflictos que suelen suceder dentro de los matrimonios. Veamos otro, lo que podríamos llamar actitudes antibíblicas hacia los hijos. Eso también es un conflicto en los matrimonios. Actitudes antibíblicas hacia los hijos. Vamos a mencionar algunas de estas para mirar qué es lo que nos dice Dios en su palabra respecto de eso. La primera actitud antibíblica hacia los hijos es lo que podríamos llamar el atentar contra la vida de los hijos, en lo que se conoce como el aborto. El aborto, mis queridos hermanos, es equivalente al asesinato, con el agravante que los asesinos son los propios padres. Mire lo que dice Salmo 139, versículo 13 a versículo 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta es una oración de David. Y al orar a Dios, David dice, Señor, fuiste tú quien me hizo en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú formaste mis entrañas. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amados hermanos, la existencia humana se inicia en el momento de la concepción. David lo dice con claridad, mi embrión vieron tus ojos. Cuando ocurre un aborto, se produce un asesinato. El aborto mata la obra creativa de Dios. Triste reconocerlo, pero no en pocos casos se utiliza el aborto como una forma de control de natalidad. La Biblia no apoya, pero tampoco condena controlar la natalidad. Pero hay formas de hacerlo sin que se produzca un aborto. Pero cuando ya ha habido concepción, cuando ya se ha gestado vida, cuando ya un espermatozoide ha fecundado un óvulo, ya hay vida. Y si se quita la vida a ese ser, se ha producido un asesinato. El aborto mata la obra creativa de Dios. Cuidado, amados hermanos. El aborto no es la voluntad de Dios. La vida se gesta tan pronto
hay la concepción. Hoy están diciendo que antes de los 3 meses de gestación, lo que está ahí en el embrión o ahí en la matriz de una mujer, no es un ser humano. Simplemente son tejidos y células ahí unidas. Pero la palabra de Dios dice que ahí ya hay vida. Y el aborto quita esa vida. Cuidado. Si ya ha habido este problema, es necesario reconocerlo, confesar y apartarse. La palabra de Dios lo dice. No es mi idea, no es lo que a mí me parece, es lo que Dios dice en su palabra. Y si es que Dios lo dice, pues es necesario tomar muy en cuenta. ¿Qué más en cuanto a los hijos? Es necesario reconocer que los hijos son una herencia de Dios. Observe lo que dice ahí el Salmo 127. Es un salmo muy cortito, pero muy lindo, porque habla justamente acerca de los hijos. Ahí Salmo 127, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, note lo que dice. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cada vez que usted ve un he aquí en la Biblia, hay que prestar mucha atención, porque es un fuerte llamado de atención para tomar muy en cuenta lo que va a decir Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Interesante, una herencia de Jehová. ¿Qué significa esto de herencia? Yo no he tenido nunca la bendición de recibir una herencia. Pero si usted ha tenido antepasados que han tenido alguna fortuna, tal vez usted ha recibido una herencia. Una herencia es algo muy bueno para recibir. Nadie se ofendería por tener una herencia o por recibir una herencia, a no ser que herede deudas tal vez, pero si no son deudas, qué bueno, una herencia. Mis antepasados me han dejado esto, gracias a Dios. Herencia de Jehová son los hijos, qué lindo. Cosa preciosa. Cosa de estima el fruto del vientre, dice. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová. Ahora, si los hijos son herencia de Jehová, entonces jamás como padres abandonaríamos a nuestros hijos. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay cantidad de niños que son abandonados por sus padres. Y aún en hogares cristianos, a veces se abandona a los hijos. Es un conflicto. Y la palabra de Dios dice que como padres jamás debemos cometer ese error de abandonar a nuestros hijos. Otra forma de, otro problema que puede haber en la familia es el rechazo abierto y odio a los hijos, porque a veces los hijos no solo son abandonados, sino que también son rechazados abiertamente y son odiados por los padres. Y en verdad que eso es algo que atenta contra lo que Dios dice en su palabra, el rechazo abierto y el odio hacia los hijos. Si son una bendición, si son una herencia de Jehová, ¿cómo no cuidarlos y cómo no criarlos como dice la palabra de Dios? Eso es lo que corresponde. Pero a veces, por diversas circunstancias, padres rechazan abiertamente y hasta odian a los hijos. Y junto con eso podemos mencionar el maltrato infantil. Maltrato infantil. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto en nuestra próxima sesión. Pero por lo pronto que quede en nuestra mente esa idea de que uno de los conflictos que se presentan en las familias es el maltrato infantil. A pretexto de educar y a pretexto de criar bien a los hijos, se corre el riesgo de producir en ellos maltrato infantil y debemos ser extremadamente cuidadosos para no caer en este problema. Yo voy a mostrarles en la próxima sesión cómo los padres debemos tratar a nuestros hijos para que
lo que queremos hacer con ellos no se transforme en un maltrato infantil. Pero por lo pronto debemos saber que la palabra de Dios tiene bastante información, bastante material para que como padres podamos criar bien a nuestros hijos sin ese peligro de causar en ellos lo que se llama el maltrato infantil. Finalmente, me gustaría insistir un poco más en este otro conflicto que a veces se presenta en las familias, el divorcio. El divorcio, como mencionamos esta mañana, no formó parte del plan de Dios para el matrimonio. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús cuando a él se le consultó acerca del divorcio? Ahí en Mateo capítulo 19, en el versículo 6, esta mañana estábamos viendo lo que el Señor respondió a aquellos que le cuestionaron, le preguntaron acerca de qué es lo que él pensaba del divorcio. Y en Mateo 19, versículo 6, el Señor Jesucristo responde de esta manera. Observe, dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre no separe lo que Dios juntó. Esta mañana también, al mirar el texto allí en Malaquías, capítulo 2, versículo 13 a 17, estábamos viendo que Dios aborrece el divorcio. Dios no está de acuerdo con un divorcio, cualquiera que sea la causa, aun cuando sea por esas causales válidas de las cuales hablábamos en esta mañana. La voluntad de Dios es que no haya divorcio. El divorcio, igual que el aborto, mata algo que Dios ha creado. Así como en el aborto se mata a un ser humano que está en gestación, el divorcio mata algo que también Dios ha creado, esa unidad entre los esposos. El divorcio es aborrecido por Dios. Dios aborrece el divorcio. El divorcio existe. Lamentablemente está presente en nuestro mundo. No podemos ignorarlo. No podemos decir divorcio es pecado y no se debe hablar sobre el divorcio. El divorcio lamentablemente existe, pero el divorcio se presenta en casos muy específicos y en ninguno de ellos es la voluntad de Dios. Por eso decimos que el divorcio es el menor de los males. Sí, no es la voluntad de Dios, es el menor de los males, en algunos casos muy puntuales. En Mateo 5:32 se habla de uno de esos casos en los cuales divorcio sin ser la voluntad de Dios puede ocurrir. Y allí en el versículo 32 de Mateo capítulo 5 dice así la palabra del Señor: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es lo que estaba pasando en el tiempo del Señor Jesús? Pues en el tiempo del Señor Jesús el divorcio era lo más común de la vida. Había rabinos judíos que decían que, por ejemplo, si la esposa puso demasiada sal en la sopa, es razón suficiente para que el esposo le escriba una carta de repudio y se divorcie de su esposa. Otros rabinos decían, si la esposa sale a la calle sin cubrirse, es suficiente razón para que el esposo le extienda una carta de repudio y se divorcie. Inclusive había rabinos que enseñaban que si un hombre veía a una mujer más bonita que su esposa, era suficiente motivo para extender carta de repudio a su esposa y despedirla de la casa. Esa era la situación en cuanto al divorcio en el tiempo que el Señor Jesús vino a este mundo. Por eso es que el Señor dice, el divorcio no es el plan de Dios.
Si alguien se divorcia y se casa, está en adulterio. Se entiende, se divorcia por cualquier cosa, no por fornicación. Si se divorcia por cualquier otra cosa y se vuelve a casar, está en fornicación. Y la persona que se casa con la persona divorciada por cualquier causa también está en fornicación. Esos divorcios por cualquier causa estaban produciendo una multiplicación de adulterios. Por eso dice, el que se casa con la repudiada comete adulterio, y también el que se casa con la persona que fue repudiada por alguien igual cae en adulterio. Y es en ese contexto que el Señor Jesús lanza como lo que muchos llaman la única causal válida para un divorcio. Porque allí en el versículo 32 dice, a no ser por causa de fornicación. Y esta mañana ya mencionamos esto, que no está hablando de un caso aislado de infidelidad. Está hablando cuando alguien hace una práctica, la fornicación. Entonces, el divorcio es el menor de los males. Porque no es posible, por ejemplo, que una esposa tenga que vivir al lado de un esposo que está permanentemente viviendo con otras mujeres o con otra mujer. Eso no se puede admitir. Y en ese caso, el divorcio puede ser no la voluntad de Dios, porque sabemos que divorcio no es la voluntad de Dios, pero sí puede ser el menor de los males. El otro caso en el cual puede ser que acontezca un divorcio aparece ahí en 1 Corintios 7:15. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este es un caso en el cual un matrimonio, los dos eran incrédulos, y uno de ellos llegó a ser creyente. Y cuando eso pasó, la parte incrédula del matrimonio dijo, yo no quiero seguir viviendo con un creyente, y por eso yo quiero divorciarme. En ese caso, el consejo de Dios es, si es así, pues el divorcio va a ocurrir. No es la voluntad de Dios, pero va a ocurrir. En todo caso, aquí en este tema puntual, quien toma la iniciativa para divorciarse no es la parte creyente, sino es la parte incrédula. Si el incrédulo dice, me divorcio de ti porque te has hecho creyente, la parte creyente no debe decir, no, por favor, no te divorcies, quédate conmigo. No, la parte creyente debe decir, bueno, si esa es tu decisión, pues lamentablemente el divorcio va a ocurrir. En el Antiguo Testamento, allí en el libro de Esdras, capítulo 10 a capítulo 12, encontramos también casos en los cuales se instruyó al pueblo de Dios a abandonar a sus esposas, en ese caso, incrédulas. Busque allí en el libro de Esdras, capítulo 10, versículos 10 a 12. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Es lo que podríamos llamar el yugo desigual. Tomaron mujeres extranjeras añadiendo así sobre el pecado de Israel. ¿Qué es lo que decide Esdras de parte de Dios? Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Interesante. Dice, apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. 12 dice, y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Son casos puntuales en los cuales ocurrió divorcio. El caso de Mateo 5:32, fornicación. El caso de 1 Corintios 7:15, cuando la parte incrédula no quería seguir viviendo
con un cónyuge creyente. Y vemos en Esdras capítulo 10, cuando Esdras instruye al pueblo a que se separen de las mujeres con quienes se habían casado, en ese caso porque eran mujeres incrédulas. El divorcio no es la voluntad de Dios. Eso debe quedar claro y la palabra de Dios nos ayuda para saber cómo manejar estas situaciones. Los conflictos en el matrimonio siempre tienen una solución, aparte de divorcio. El divorcio no es lo que resuelve los problemas de matrimonio. El divorcio complica los problemas en un matrimonio. Y cuando ocurre el divorcio, siempre va a haber dolor, siempre va a ser fuente de una tragedia. La palabra de Dios guiándonos a manejar mejor los conflictos en un matrimonio. Decíamos al inicio de esta sesión que esos conflictos son como poderosos gigantes que amenazan con destruir a la familia. Qué bueno saber que tenemos en la palabra de Dios la instrucción para enfrentar esos poderosos gigantes. Y tenemos en el Dios de la palabra el poder para derrotar a esos poderosos gigantes, de modo que no causen daño a nuestra familia. Que por la gracia de Dios usted esté dispuesto a mantener su matrimonio, guiado por lo que dice Dios en su palabra. Una teología correcta en el sentido de dejar que la palabra de Dios nos hable a la vida, nos provee de los recursos para manejar bien nuestra familia. Que el Señor les bendiga.